Dios les bendiga, hermanos, en esta tarde. Vamos a meditar en la bendita palabra de nuestro Dios. Y voy a pedirle que abran sus Biblias ahí en la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 1, y le vamos a dar lectura del 3 al 6. Libro de los Filipenses, capítulo 1, del 3 al 6. Posteriormente estaremos poniendo todo en las manos de nuestro Dios en esta tarde. Dice así su bendita palabra de nuestro Dios. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así como estamos ahí en sus lugares, inclinen su rostro, vamos a poner todo en las manos de nuestro Dios en esta tarde. Bendito Dios Todopoderoso, una vez más estamos delante de ti, Señor, pidiendo que tú seas, Señor, a través de tu palabra, hable, Señor, a nuestros corazones para ponerla por obra, Señor, y poder agradarte. En el nombre de Jesús, quita toda distracción, Señor, que tú seas, Señor, en este tiempo, para que tu palabra sea atesorada, Señor, en nuestros corazones y podamos vivir conforme a tu voluntad, conforme a tu consejo, conforme a tu bendita escritura, Señor, como tú lo mandas a través del apóstol Pablo, inspirado por tu Espíritu, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Bien, hermanos, vamos a meditar en esta parte escritural que el apóstol Pablo fue inspirado por el Espíritu Santo para poder dejar plasmado a la iglesia de los filipenses, pero también para nosotros. Dice aquí el apóstol Pablo: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. El apóstol Pablo estaba agradecido por las bondades que Dios había hecho a través de su Hijo, dando esta gratitud. Pablo se sentía con esa gratitud, y esa gratitud se refiere a la gratitud, al favor inmerecido que Dios da al hombre, el favor inmerecido que Dios da a través de su Hijo a los que son llamados por su Hijo. Y él estaba agradecido en estas circunstancias. Pablo siempre dio gracias a Dios por las bendiciones espirituales que el cristiano recibe en el momento que le acepta a Jesús como Señor y Salvador. Y es un momento especial y es un regalo, pues no olvidable. Pablo, desde que recibió el mensaje, vemos que él fue agradecido. Por eso cuando escribe esto, Pablo siempre daba gracias, porque él conocía la condición del hombre. La condición del hombre da gracias en momentos momentáneos, en momentos que supuestamente lo siente, pero no son reales. Pablo se estaba yendo más allá, a que el hombre sea sincero por el favor inmerecido que Dios había hecho con los de su pueblo, y así también con los que no son de su pueblo. La gracia que sentía Pablo era una gratitud pues inexplicable, que solo la da Dios a través de su Hijo cuando uno recibe el Espíritu Santo. Y esa gracia debe permanecer siempre en nosotros para seguir adelante, porque esa gracia no viene del hombre, sino viene de Dios. Viene de Dios y es una gracia especial. Por eso Pablo siempre decía: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Aquí vemos otro punto importante de Pablo. Pablo no era egocéntrico, no pensaba primero yo, luego yo y después yo, sino dice: siempre que me acuerdo de vosotros. Él estaba pensando en el pueblo
de Dios, en el pueblo de Jesucristo, los que son llamados cristianos. Dice, siempre que me acuerdo de vosotros, siempre pensaba en los demás. ¿Cómo pensaba en los demás? Siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Versículo 4. Siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Él siempre estaba pidiéndole a Dios, haciendo esas peticiones, rogando. Y cuando dice que rogando, siempre estaba insistiendo, siempre estaba solicitando, siempre estaba suplicando, pero esa súplica la hacía con gozo. A Pablo no le pesaba ser un intercesor por las necesidades, por las enfermedades del pueblo de Dios, sino él lo hacía constantemente, como dice, rogando, pero lo hacía con gozo por todos vosotros. ¿Quiénes somos vosotros? El pueblo de Dios, el pueblo que es comprado a precio de sangre por su Hijo. Dice, a todos vosotros. Vemos aquí Pablo siempre estuvo suplicando, siempre estuvo insistiendo, siempre estuvo solicitando de una manera especial. Y cuando él rogaba, cuando él hacía sus peticiones, las hacía en el área, para el área espiritual, pero también para el área física, nuestras enfermedades, nuestras situaciones, pero también para el sentido material, para que hubiera abundancia. Pablo siempre estuvo rogando, haciéndolo con gozo. Y vemos ahí el apóstol Pablo escribiendo en el libro de los Romanos, capítulo 1, versículo 8. Vemos aquí como Pablo dice ahí en ese versículo, epístola del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 1, versículo 8. Dice, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, que vuestra fe sea divulgada por todo el mundo. Él no nada más se preocupaba por los de los filipenses o a los romanos o al pueblo que Dios había llamado a través de su Hijo, a los que se dicen ser cristianos o a los que somos cristianos, sino también él estaba preocupado para que la fe que Dios ha dejado, para que el hombre creyera su palabra. Vemos aquí que dice que vuestra fe se divulgue por todo el mundo. No nada más quería él o no nada más su pueblo, sino todos vinieran al conocimiento de Dios a través de Cristo por medio de la fe. Y nada, no decía, él no pensaba en sí mismo, ni vemos aquí que a través de la palabra él pensaba en los hijos de Dios, en los pueblos cristianos, pero también a los que no conocen, porque vemos aquí a través de esta parte que nos dice, primeramente doy gracias a mi Dios, agradecidos por ese regalo que Dios nos da mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros. Ya estamos considerados, dice, de que vuestra fe se divulgue por todo el mundo. O sea, en quien hemos creído, lo conozcan, para que también el que no conozca venga a él. Él desde que inició estaba firme para que el pueblo de Dios estuviera anclado en Cristo, pero también creciera ese pueblo. Y vemos aquí que el crecimiento espiritual en el área espiritual, y lo hacía con gozo, pero también en el área física, en el área moral, en el área emocional del hombre, en este cuerpo que tenemos, que nos adolecemos, que nos entristecemos, que nos enfermamos. El apóstol Santiago también afirma y dice ahí en el libro del apóstol Santiago, capítulo 5, versículo 13, si alguno está enfermo entre vosotros o afligido, ¿qué tiene que hacer? Oración.
Y si alguien está alegre, pues que cante ¿qué? Alabanza. Y si algún enfermo entre vosotros, llame a los ancianos de la iglesia, oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Vemos aquí también el apóstol Santiago afirmando, pero aquí vemos como el apóstol Pablo afirmando que siempre orando continuamente, pero con gozo, ¿verdad? Con gozo. Así debe de ser la parte escritural que nos muestra aquí, que debemos seguir orando por nuestros semejantes, pero no con una carga, sino que sea con gozo. Pero también nos dice que en todo ¿qué? Tiempo, ¿verdad? En todo tiempo. Porque vemos en esta parte escritural que nos dicen en el versículo 15, dice, por vuestra fe, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, dice, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Que ese gozo, que lo que tenemos que hacer rogando por el cuerpo de Cristo y por los que no es el cuerpo de Cristo para que se adhieran al cuerpo de Cristo, debe de hacer con gozo, así como el apóstol Pablo. Desde el primer día nos dice hasta que Cristo venga o hasta que nos llame a cuentas. Por eso dice, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, ¿verdad? Hasta ahora. Y mañana lo vamos a leer y hasta ahora, desde el primer día y hasta ahora, hasta que Dios nos dé licencia en esta tierra, hasta el momento en que dejemos de peregrinar, tenemos que estar orando, tenemos que estar en ese ruego, en esa súplica, pero no como carga, sino con gozo, desde el primer día hasta ahora. Vemos aquí, así como ahí en el libro de los Hechos nos marca en el capítulo 16, versículo 14, esta mujer dice que entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió su corazón de ella para que estuviese atenta a lo que decía Pablo. Cuando Pablo hablaba en ese lugar, había una mujer que le escuchaba, y esa mujer desde el principio siguió caminando con gozo, no menguó, porque su domicilio, ahí empezaron a hacerse los primeros servicios, y su casa, ¿verdad? En ese lugar fue a donde se estableció la iglesia de los filipenses. Por eso dice que desde el principio hasta ahora tenemos que permanecer. Otro ejemplo que vemos también ahí en el libro de los Hechos, el carcelero romano, cuando Pablo y Silas habían sido encarcelados y hubo un fuerte temblor y las puertas de la cárcel se abrieron y el carcelero pensó que se habían huido los presos, pero le dijeron, no, tranquilo, prende la luz, porque él ya se iba a suicidar. Y él guardó su espada, pero vemos aquí que a través de esto, que el carcelero pudo ver, y lo que hizo fue a los pies de Pablo y de Silas, y los sacó. Dice, vemos ahí en el capítulo 16, versículo 30, que nos dice, y sacándole les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos le respondieron, le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y vemos que así fue. Y en el versículo 34, versículo 32, antes dice, y les habló la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. ¿Qué hicieron? Les habló Pablo, ¿verdad? Y en el capítulo 34 nos dice, y llevándolo a su casa, les puso la mesa
y se regocijaron todos en su casa de haber creído en Dios. Vemos que el carcelero recibió a Cristo en su corazón y los de su casa también, y hubo regocijo. Vemos aquí, así debe de hacer en nosotros, desde el primer día hasta ahora y siempre, hasta que Dios nos llame a cuentas o venga por su iglesia. Tenemos que estar pensando, rogando, insistiendo, pero debe hacerse con gozo, debe de hacerse sin carga, sin compromiso, sin decir que nosotros tengamos un pesar por pensar en los demás y rogar por los demás. Pablo nos deja estrictamente aquí plasmado esta carta a los filipenses, pero ya los filipenses también es para nosotros, porque ahora somos la iglesia del presente, la iglesia de Cristo, y estas palabras, así como sentía Pablo de ese gozo por haber creído en Jesucristo, y ahora no nada más se preocupaba él, sino también por su iglesia, y no nomás por su iglesia, sino también por medio de su iglesia, los que no conocen creyeran en la fe de Jesucristo, creyeran en Jesucristo para que sean salvos. Y el versículo 6 nos dice, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dice, estando persuadido de estos. Y persuadir, palabras sinónimas que quiere decir incitar, convencido, conquistado, fascinado, impresionado, atraído. Entonces, si nosotros en el versículo 6 decimos, estando nosotros convencidos de esto, o estando en nosotros atraídos, estando nosotros impulsados, estando nosotros conquistados, estando nosotros impresionados, ¿de qué? Dice de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará. Pablo decía, ya son conquistados, ya son convencidos, ya son impulsados, incitados por el Espíritu Santo que ha puesto en cada uno de nosotros. Debemos de permanecer firmes, debemos de ser constantes, de no apagar esa llama, ese regalo que Dios puso en cada de nosotros para poder seguir en el camino cristiano, en esa oración, en esa existencia, con gozo, no como carga, sino con gozo, no pensando por uno mismo, porque vemos que la iglesia de Filipos se formó, porque Pablo iba instituyendo iglesias, pero no nada más él pensaba, decir, bueno, yo soy solamente aquí, y nada más yo, no. Pablo instituía, Pablo formaba, Pablo era un maestro, pero un maestro para formar discípulos, para que el pueblo de Cristo creciera. Esa era su voluntad de él. Dice, no nada más por mí o por la iglesia, sino también los que no conocen sean alcanzados, pero en cada lugar dejaba a alguien. Él no decía, no nada, vemos que Pablo no tenía un pensamiento egocéntrico y decir, no, nada más yo, y mientras esté yo, no. Él veía por los demás y por los que no eran del pueblo de Dios, para que los que creyeran vieran la fe y los que no creyeran en esa fe en los que creemos los cristianos. Pablo no fue egocéntrico, pensando nada más en él, como hoy en día hay un dicho que dice, yo, solo yo, después yo y solo yo. Pero vemos que a través de todo esto Pablo no tenía esos pensamientos. Pablo siempre pensó en los demás y no fue una carga ese ruego, esas peticiones, sino fue un gozo. ¿Desde cuándo? Desde el primer día en que fue llamado hasta que al servir al ministerio que Dios le dio, hasta
que Dios lo llamó a cuentas. Y así como Pablo caminó en el Señor desde el momento que fue llamado hasta que Dios lo levantó, así quiere, nos deja plasmados por medio del Espíritu Santo para que nosotros, desde que iniciamos el camino cristiano, hasta que Dios nos permita dejar transitar aquí como peregrinos, pero quiere que lo hagamos con gozo, desde que hasta que Cristo venga, o bien hasta que nos llame a cuentas. Ese es el gozo que sentía Pablo por ese favor inmerecido, la gratitud de lo que había hecho Dios a través de su Hijo. Hermanos, estos 3 versículos los hemos visto y conservémoslos en nuestro corazón para ponerlos por obra. Hermanos, y ahí en sus lugares, a donde están, vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Bendito Dios Todopoderoso, una vez más estamos delante de ti, agradecidos, Señor, porque esta carta que fue a los filipenses, que inspirado por el Espíritu Santo a Pablo para dejárselos a aquella iglesia, pero también esta iglesia del presente es para nosotros. Tú quieres que tengamos ese sentir que tuvo Pablo, Señor, rogando, Señor, constantemente por los demás, por el pueblo de Dios, pero también para que la fe de los cristianos puedan, Señor, abarcar a aquellos que no han conocido a Dios, Señor. Y Pablo también, ese era su deseo, decía, y a todo el mundo por medio de la fe de los que sí han creído. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque hasta ahora nos has guardado, pero te pedimos que sigas poniendo en nosotros esa insistencia y ese gozo, Señor, rogando por los demás, mi Dios, en esa área espiritual, pero también en esa área física, Señor, que nos dolemos en este cuerpo, que nos enfermamos, mi Dios, que sentimos la necesidad como cuerpo tuyo cuando algún miembro se adolece o está mal. Señor, haznos, Señor, sentir ese gozo para ser partícipes, Señor, de estas necesidades. Gracias te damos, mi Dios, gracias. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Gracias, Señor. Amén.